aquí nuevamente en Chavita Channel para platicar con ustedes. Hoy voy a platicar de una cosa que me sucedió cuando entré a primero de secundaria y lo titulo Aprender a leer. Hoy quiero platicarles sobre un tema que parece básico, tal vez no sería necesario hablar de él, aprender a leer. Se puede decir que la mayoría del país sabe leer. Cuando iba a comentar primero de secundaria, el primer día de clases tuvimos en la escuela la Lectio Brevis, que es una breve lección que da una persona invitada de la escuela y que es pues, una plática para animarnos a entrarle duro al año escolar. Bueno, entonces, en esta plática que nos dio la persona invitada por la escuela, nos dio un mensaje significativo que se me quedó. Yo entré a primero de secundaria en 1963. Ay, bueno, ya 61 años casi. Me llamó mucho la atención porque nunca había estado yo en una lección breve. En primaria pues no había estado yo, además era en otro colegio. ¿Por qué se me quedó esta plática de aprender a leer? Puesto que los alumnos de secundaria y de bachillerato, que donde era mi escuela, ya sabíamos leer. O como dijo aquel secretario de Educación, leer, ¿verdad? Que luego lo corrigió una niña de primaria. Quien nos dio esta plática de inicio del año escolar, dijo que necesitábamos aprender a leer las letras de un libro, saberlo comprender, ir al fondo de lo que quería decir el escritor, tener la capacidad de asumir lo leído, de retenerlo para que nos sirviera en la vida. Cuando estaba yo de profesor en la universidad, había alumnos que no leían bien y por lo mismo tampoco escribían bien, puesto que en un renglón, incluso de su tesis, escribían una palabra que en el siguiente renglón la volvían a escribir, pero con falta de ortografía en una de las dos veces. O sea, si están escribiendo la misma palabra, ¿por qué en un renglón le escriben bien y en otro renglón le escriben con falta de ortografía? O sea, no hay atención. Y entonces no habían leído bien y otras veces cometen errores de puntuación, que cambian el sentido de la redacción, se comen artículos. También me tocó tesis de licenciatura que ponían frases sin sentido, como una que es media famosa en esta región, que dicen, mas sin en cambio. ¿Qué es eso? Mas sin en cambio. Y entonces le hablé al alumno y le dije, oye, sobre tu tesis, te voy a leer este párrafo. Ya se lo leí, más sin en cambio, bla, bla, bla. Le digo, ¿qué dices de ese renglón? Pues sí, está bien. Oye, ¿y eso de que más sin en cambio qué es? Ah, pues eso no, ¿verdad? Pues no, pero no le carburaba. Y entonces, también en algunas misas que pasa algún lector a la epístola, se echan unas buenísimas, ¿no? En vez de decir lectura de la carta a los Efesios, dicen a los Efusios o a los Efisios. O en vez de decir tesalonicenses, dicen tesalinocenses. O sea, una vez en una Semana Santa, dice, ya ven que San Pedro le corta la oreja a un siervo que se llamaba Malco. Y entonces cuate dice, y entonces Pedro le cortó la reja derecha a un siervo que estaba manco, ¿no? O en vez de decir lechugas silvestres en la Pascua, dice lechuzas silvestres. Y en vez de decir comerás panes así nomás, o sea, rápido, comerás panes ácimos, dijo comerás panes así nomás. Entonces, bueno, una carcajada de toda la asamblea que estábamos ahí. Bueno, entonces nos decía este maestro que también necesitábamos aprender a leer la realidad en la cual vivimos, leer los acontecimientos de la vida
¿Y qué es lo que aprendemos de estos acontecimientos, de esto que nos pasa, de lo que está sucediendo? No dejar pasar así nada más las cosas a nuestro alrededor, sino interpretar los hechos y aprender a leer la vida. Y terminó diciéndonos que aprendiéramos a leer el paso de Dios en nuestras vidas, porque Dios escribe en lo cotidiano, tanto en lo exterior, en lo que vemos, en los acontecimientos, como interiormente en nosotros. ¿Qué quiere escribir dentro de nosotros Dios? Pero que necesitábamos estar atentos para leer bien su presencia en nuestras vidas. Leer el paso de Dios en la vida, eso es buscar su voluntad, que de seguirla nos dará mucha paz interior en medio de las luchas que conlleva la vida. Ojalá que tengamos la mente, el espíritu y el corazón abiertos para aprender a leer letras de libros, de las noticias con sentido crítico, no comernos lo que nos dicen inocentemente. Aprender a leer la vida, lo que pasa en la sociedad y tener un espíritu de reflexión para no caer en tantas noticias falsas, a medias, en las cuales ha caído mucha gente. Y aprender a leer el paso de Dios en nuestras vidas, en lo que vivimos, leer su presencia constante que no nos abandona, porque es el Padre amoroso que cuida de sus hijos. Nos vemos en la próxima y ojalá que leamos bien la vida y que leamos bien nuestro interior y que leamos lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Chao.